Les decíamos al arranque del programa que hoy el Banco Central Europeo hablaba del mercado de la vivienda como un foco importante de riesgo en medio de una recesión profunda que en principio el Banco Central Europeo no contempla. Su escenario central es el de una recesión suave, corta, ligera, que nos pueda dar algún tipo de respiro, pero sí que es cierto que en este entorno de subida de tipos de interés, en los que estamos viendo como esa subida de tipos está teniendo un efecto directo sobre los tipos hipotecarios, estamos viendo también el repunte del Euribor, es importante que pongamos especial atención a cuáles son las señales que nos está dejando este foco en concreto, el de las hipotecas, y también queremos aprovechar para recordar que este martes el Consejo de Ministros español aprobaba un paquete de medidas cuyo objetivo era aliviar la carga hipotecaria de, cito textualmente, más de 1 millón de hogares vulnerables, era la cifra que aportaba Nadia Calviño, o que puedan estar en riesgo de vulnerabilidad por el aumento, como decimos, del Euribor. Vamos a intentar analizar a continuación algunas de estas medidas, porque sí que es cierto que a veces la lectura y la comprensión es tan enrevesada que hace falta aterrizarlo también de forma que lo podamos entender todos de la forma más sencilla posible. Y para eso cuento con Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación de iahorro.com. Laura, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me estabas contando, ¿no? Es que al final esto es una lectura detallada, en profundidad, para entender realmente qué es lo que nos está trasladando el Gobierno y cuál es la letra pequeña de cada una de las medidas que se anuncian, porque al final nos dicen medidas de alivio, va a favorecer a tantos millones de hogares en riesgo de vulnerabilidad o que ya sean vulnerables, y lo vemos de forma muy positiva, pero luego tenemos que entender también las implicaciones de cada una de estas medidas. Vosotros desde iAhorro destacabais una en concreto en el comunicado que hacíais ese mismo día, y es que la carencia de 5 años en las hipotecas que propone el Gobierno va a encarecer hasta 10.000 euros el préstamo. ¿Cómo llegáis a ese cálculo? Exacto, son unas medidas generales que, para empezar, no tienen por qué beneficiar a todo el mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque las personas que se acojan a este periodo de carencia de 5 años, un periodo de carencia significa que tú, de tu préstamo hipotecario, pagas los intereses pero no amortizas capital. Entonces, ¿qué pasa con el capital? Que se estanca. Entonces, año 1 pagas intereses, capital el mismo. Año 2, capital el mismo, intereses. Cuando llega el año 6, después de los 5 años de ese periodo de carencia, nos encontramos con que el capital no se ha movido. Hemos bajado un poquito los intereses. Entonces, ahí se vuelve a hacer el cálculo de los intereses, y si vemos la hipoteca en general con su vida completa, se incrementa ese coste de intereses, por lo cual el cálculo que hemos hecho en una hipoteca de 150.000 euros aproximadamente se incrementaría a 5.000 euros, y en una hipoteca de 300.000 euros se incrementaría 10.000 euros. Para hacer este cálculo hemos sido más conservadores que el propio Gobierno. El Gobierno nos pasó un PDF, ¿no? Un PowerPoint, donde ellos hacían una estimación del Euribor hasta 2027 y lo situaban en un 3%. Nosotros, por si acaso, hemos cogido un 2%, por si mejoraba bastante. Entonces, aún el dato, si realmente se cumple esa perspectiva, en 2027, bueno, 1 de enero de 2028, que sería cuando acabaría, será mayor. Es decir, que el encarecimiento que vosotros observáis es en base a vuestra propia rebaja del Euribor, es decir, siendo bastante más optimistas que el propio Gobierno. Exacto. Es decir, que si se mantiene la perspectiva del Gobierno de un Euribor al 3%, estamos hablando de una perspectiva peor todavía para los hipotecados. Exacto. También tenemos que tener en cuenta el papel que juegan los bancos, ¿no? Al final aquí estamos hablando también de que los bancos tienen sus requisitos. ¿Cambian? ¿No cambian? Porque realmente lo que estamos entendiendo también es que ellos al final solo van a actuar en caso de que vean que si no lo hacen su cliente va a incurrir en impago, pero si realmente no observa ese riesgo, el banco puede decir, bueno, a mí me da igual que tú vayas más justo a final de mes para hacer tu compra. Si veo que sigue siendo solvente para seguir pagando la hipoteca, yo no te voy a ofrecer ninguna facilidad. Yo no sé hasta qué punto lo podemos decir de esta forma tan directa, pero es lo que entendemos. Sí, además, bueno, estas medidas no son nuevas. Estas medidas ya estaban en el Código de Buenas Prácticas. Lo que pasa es que ahora los bancos que se acojan estarán obligados a estos usuarios que lo pidan, dárselo.
Pero los bancos estos últimos años, ya si un usuario se encontraba en esta situación, lo pedía y el banco se lo podía dar o no se lo podía dar, y las medidas eran las mismas. Lo que pasa es que aquí los bancos también es ver si nos interesa o no nos interesa, porque una vez que un cliente se acoge a estas medidas, luego ya va a tener más problemas para acceder al crédito, porque ya entra como no una lista de morosos, pero sí una lista de personas con problemas de financiación, y tampoco es muy interesante, sobre todo para familias en crecimiento que luego igual se quieren comprar un coche o que quieren mejorar en su vida. Y luego, en parte de los bancos, pues para ellos también es una manera que pueden ayudar. Además, se suscribieron a este código de buenas prácticas casi todos antes. No entendemos que haya mayor problema en que puedan aceptarlas o no. El problema también está en cumplirlas, porque estamos hablando de personas que ganan menos de 24.000 euros y que tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que su cuota se haya incrementado un 50%, y que además ya suponga el 50% de su salario. O sea, eso son cantidades muy elevadas, y estamos hablando de ingresos de 24.000 euros, en el mejor de los casos 29.000 en el otro supuesto, que esto significa que en una pareja, cada miembro de la pareja gana menos de 15.000 euros anuales. Que también habría que hacer ese análisis. ¿Quién ganando menos de 15.000 euros anuales tiene una hipoteca en la actualidad? Bueno, en la actualidad no, de hace unos años. Yo creo que la gente que está en esa situación, no creo que sea 1 millón, va a ser muchísimo menos. Gracias a Dios también. Claro, sí, pero es verdad, al final quien se plantea hipotecarse cuando tienes un salario que realmente ves que no vas a llegar a final de mes, ¿no? A no ser que sea un caso de urgencia. Pero es que el banco ya desde 2019, con el cambio de la ley, ni siquiera daba, o sea, es que desde 2019, probablemente hasta ahora, es muy difícil encontrar hipotecados en esa situación, porque el banco ya fue consciente de todo lo que nos ha pasado y no se dan hipotecas. Nosotros no concedemos hipotecas a esos perfiles porque no hay bancos que cualifiquen con un perfil tan bajo, porque no pueden hacer frente a ese 33-35% que marca el Banco de España. Justo, y además es que lo hemos visto, ¿no?, en el caso del Banco Central Europeo, que ha dejado muy claro que, en vistas a que tengamos realmente una recesión, que los bancos han cumplido sus deberes, que es que la situación en la que están los bancos en estos momentos no es la situación que tuvimos en pleno estallido de la crisis financiera años 2007-2008. Que es que precisamente todos esos requisitos han ido en aumento para no ofrecer un crédito, una hipoteca a cualquier hogar para cubrirse las espaldas. Entonces es lo que dices, ¿no? En este entorno en el que estamos ahora, realmente el hecho de que te concedan una hipoteca ya es difícil, con salarios más elevados, incluso ofreciendo cierta estabilidad en un momento en el que vemos que claramente puede haber ese riesgo de vulnerabilidad. Los bancos no se arriesgan. ¿Cuáles son las medidas que sí os convencerían del paquete que ha sacado adelante el Gobierno? La medida que más nos convence es la del cambio de hipoteca. Ahí creemos que es una buena medida si se quitan todos los costes realmente, y que los usuarios, pero todos los usuarios que ahora mismo están viendo que su hipoteca, sean vulnerables o no, que están viendo que su hipoteca está subiendo y quieren mejorarla, que la cambien. En España esto no está de moda, en otros países es muy común. En Inglaterra la gente normalmente cada 2 años se cambia de hipoteca, como de compañía de luz o del gas, porque le ha subido. Oye, este banco me está dando unas mejores condiciones, voy a cambiarme, si no, siempre me puedo quedar como estoy. Entonces, ahí creemos que sería bueno, uno, para el mercado, porque los bancos seguirían haciendo negocios, se seguiría moviendo dinero. Y segundo, cuanta más oferta hay, mejor lo tiene el usuario, porque no hay ni monopolios, ni oligopolios. Entonces encontraríamos ahí diferencias en hipotecas, y realmente sería un ahorro muy interesante para el usuario, y creemos que ahí sería la clave, que la gente hiciera eso y se fuera cambiando, y que entre los bancos hubiera una pequeña guerrilla de vamos a quitarle la hipoteca, vamos a quitar cartera hipotecaria, porque al final eso es bueno. Y además un hipotecado suele ser una persona de 30 y tantos, joven, que tiene una vida financiera por delante, que va a comprarse casas, que sus hijos van a estudiar, que tiene que invertir. Entonces es un buen perfil. Claro, yo estaba pensando precisamente eso, ¿no? Porque si luego hacemos la comparativa con energéticas o mismamente con los operadores móviles, al final hay competencia entre ellos y tú te vas al mejor postor, al que me ofrezca megas o llamadas ilimitadas, a quien me diga que voy a tener una velocidad de descarga mucho mayor o de carga. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque al final también podemos salir ganando si entre los bancos hay también algún tipo de aliciente, ¿no?, a la hora de ofrecer mejores características en ese caso. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que
ahora estamos hablando de cómo están viéndose perjudicados aquellos que tienen una hipoteca a tipo variable, pero han estado gozando de unos años con tipos negativos, cercanos a cero, en los que ahí realmente nadie se quejaba, ¿no? Todo está yendo bien, tenemos este entorno atípico. En el momento en el que el Banco Central Europeo reinicia ya esa subida de tipos de interés, que además sabíamos todos que iba a llegar en algún momento, lo que no sabíamos es que íbamos a tener una inflación tan descontrolada o que íbamos a tener la situación exacta que estamos teniendo, pero sabíamos que en algún momento el Banco Central Europeo, su intención, en cuanto viera que la inflación se acercaba a su objetivo del 2%, era empezar a establecer esa normalización monetaria. Claro, si durante todos estos años no hemos dicho nada cuando nos hemos estado beneficiando por tener una hipoteca a tipo variable, es un poco hipócrita, lo tenemos que decir de esta forma, el empezar a quejarnos ahora que las condiciones ya no nos son tan favorables, pero los que han tenido una hipoteca a tipo fijo, pues han estado cumpliendo. Y aquí al final todos sabemos las reglas del juego, tanto si te metes en una como en otra. Claro, nosotros ahora, ¿cómo hay que afrontar esta situación? Claro, cuando tú contratas una hipoteca te explican la diferencia entre fijo y variable, si tú eliges, o mixta, si eliges una variable, sabes que está referenciada al Euribor y ahí está el tema del variable, que varía y que el Euribor puede subir o puede bajar. Y los hipotecados de hipotecas variables se han beneficiado de 6 años en negativo, nunca visto, incluso gente que tenía un diferencial del 0,25, recordemos que el Euribor ha estado varias veces por debajo del menos 0,4, menos 0,5, que han pagado, no les ha devuelto dinero al banco, que ya hubiera sido la leche, pero han estado pagando 0 intereses. Eso significa rebajas en muchos casos de más de 200 euros y de 300 euros que ahora están viendo en su vida. Si en esos momentos se hubiera hecho lo de guardar un poquito por si acaso cuando suba, porque el Euribor es cíclico y si vemos los datos desde 1999, que es cuando nació, no es una línea recta, eso es la fija. Entonces, bueno, vamos a prever por si acaso sube, pues ahora mismo estaríamos viendo otra situación. Sin embargo, el de la fija religiosamente ha estado pagando mes a mes siempre lo mismo. Entonces, claro, por ejemplo, una cosa que se comentó, vamos a limitar la hipoteca variable, vamos a limitar el Euribor. No, porque eso es una hipoteca fija. O sea, limitar el Euribor es convertirlo en una hipoteca fija. Entonces, ¿qué estaríamos perdiendo? Otro producto hipotecario, por lo cual lo estaríamos reduciendo, bajaríamos la oferta y otra vez volveríamos a poner pues, a un negocio, volver a poner unos palos para que no se pueda mover. No, eso no hay que incentivarlo. También nos falta en España mucha educación financiera. En España tradicionalmente somos de hipotecas variables. ¿Por qué? O sea, porque claro, siempre se ha dicho, no, es que las hipotecas fijas acabas pagando más. Bueno, pero dan esa estabilidad, esa tranquilidad, y cuánto hipotecado ahora fijo estará durmiendo tranquilamente y no con el variable sufriendo la situación. Que no es lo mejor, pero es verdad que ha habido muchas alegrías durante 6 años. Llama la atención que siendo nosotros en el ámbito de la inversión pura y dura, en renta variable, renta fija, somos más conservadores, sin embargo, en el tema de las hipotecas, como nos dices, pues, por ejemplo, tendemos más a la variable cuando en realidad la visión más conservadora sería optar por la fija. Me parece bastante curioso y quizás también un reflejo de la escasa educación financiera en la que no sabemos interpretar realmente cuáles van a ser las implicaciones reales de firmar un contrato u otro. O quizás porque somos muy optimistas y pensamos que vamos a tener un entorno en el que vamos a conseguir rascar unos euros y no pagar tanto que si pagamos fija, pero estamos viendo que, como decías, ¿no? El Euribor es cíclico y además también estamos viendo, nos está tocando vivir un periodo en el que no salimos de una crisis para entrar en otra, sea por los motivos que sea, y al final también tenemos que tener en cuenta este entorno de incertidumbre que nos puede afectar en cualquier momento. Respecto a perspectivas, con todo este entorno, ¿cuáles son, no sé si tenéis algún horizonte marcado, medio o largo plazo, pero cuáles son las expectativas generales que vosotros barajáis? Ahora mismo el Euribor creemos que este mes va a cerrar quedan unos poquitos días, 2,8, casi 2,9. El año vamos a llegar a ese 3% y vamos a ver qué pasa en 2023. Es muy cambiante, sobre todo por la situación, el contexto económico-político, ¿no? Lo de la guerra de Ucrania nos pilló por sorpresa, la inflación nos ha pillado también por sorpresa. Entonces, si todo se mantiene, el año 2023 será un Euribor de 3, incluso cercano al 4, dependiendo de cómo siga esa progresión, y habrá que ver el Banco Central Europeo a ver qué pasa con los tipos de interés. Cada vez que los sube es como si echara gasolina al Euribor, entonces el Euribor siempre va a subir. Y en sector inmobiliario, es que en España tenemos como dos mercados, ¿no? Que siempre se habla de generalidades y a veces aquí hay que diferenciar.
un motor de mercado es Madrid, Barcelona, Baleares, incluso País Vasco. Y otro motor sería todo lo demás. Entonces, no podemos hablar el ritmo de compraventa o de precios de Madrid, Barcelona y estas ciudades, porque, por ejemplo, el caso de Madrid, en Madrid es muy difícil que baje mucho la vivienda, puede bajar un poquito, puede haber un poco de ajuste. ¿Por qué? Porque es una ciudad de estudiantes, de trabajadores, de Erasmus, de gente que viene de otras comunidades, entonces aquí juega mucho la oferta y la demanda. Y en las otras comunidades al revés. Y luego además hay otro factor, que es el alquiler, que ahora mismo el alquiler está muy alto. El gobierno también ha puesto un tope, pero los alquileres nuevos van a entrar mucho más elevados de precio, por lo cual alquilar también va a ser muy caro. Entonces estamos en una tesitura de ¿qué va a ser mejor? ¿Comprar? ¿Alquilar? ¿Vivir con los padres? ¿Volverse al pueblo? Entonces, claro, llega un momento que a nivel de mercado inmobiliario no creemos que vaya a haber rebajas muy significativas. Pues nosotros nos quedamos con esa perspectiva, con ese análisis. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos con este análisis, por tanto.